Buen día a todos y todas. Antes de darle lugar a las participantes y a quienes dictan este taller, queríamos decir algunas cosas. Como ya saben, este es el tercer taller que se organiza en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria del Centro de Estudiantes de Derecho. Como ya hemos comentado, la pandemia mundial trajo muchos cambios para el programa, sobre todo de funcionamiento y organización, y en este sentido se plantea como desafío el pensar cómo invertir el tiempo en mejorar la calidad del programa, sobre todo de la atención. Y para eso buscamos formarnos en distintas áreas que atraviesan la práctica del día a día de los consultorios y que vemos en las consultas. En ese sentido, este, el tema que hoy nos convoca, que es violencia doméstica e intrafamiliar, es de vital importancia, teniendo en cuenta la importancia en sí de la categoría de género en general, y sobre todo que muchos de los temas que se ven, ya sea en los procesos, en las entrevistas, están atravesados por distintos tipos de violencia, y que es importante tener las herramientas necesarias para poder dar asesoramiento, teniendo en cuenta que también, por lo general, muchas de las consultantes son madres, jefas de familia. En este sentido, tratar la categoría de género es de vital importancia también para poder brindar una atención integral, poder ver a la persona en su contexto, y teniendo en cuenta también que el abordaje que se va a dar va a poner especial énfasis en la perspectiva de género, eh, que, como teniendo en cuenta las distintas responsabilidades que la sociedad atribuye a las personas en función del género, y en cómo ésta Ya atraviesa todo lo gastamos que los 3.000. es el poder judicial y el derecho de familia. En este sentido nos acompañan eh, la doctora Virginia Ginares y Carolina Camilo. La, la modalidad de este taller va a ser la siguiente. En primer lugar, nos va a acompañar Virginia Ginares, que es jueza y que fue por mucho tiempo jueza de familia, y que además fue colaboradora de las guías que se hicieron para Fiscalía y para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y estándares internacionales de derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, contaremos con la presencia de la doctora Carolina Camilo, que es abogada egresada de nuestra casa de estudios, que participó Dame que como yo abogada llevo. del programa, y que además al día de hoy se desempeña como defensora de oficio en Ciudad del Chuy, que al día de hoy está cursando máster en violencia de género y es diplomada en género y políticas públicas por Flaxo, y posee además un diplomado en igualdad y no discriminación por la UBA. Luego de esto abriremos un espacio de preguntas. La idea es que todas puedan ser respondidas y que sea un intercambio en la modalidad taller. Mi compañera Fiorella se va a encargar de que todas sean respondidas. Así que le dejo la palabra a Virginia y luego a Carolina. Muy bien. Bueno, buen día a todas y todos. Me alegro muchísimo de estar en esta jornada y les agradezco la invitación. Como el público puede ser variado, tal vez haya cosas que ustedes ya sepan y les pido disculpas si estoy lloviendo sobre mojado, pero me parecía interesante como hacer una suerte de ciertas recopilaciones de normas que tenemos que aprender a leer en conjunto. Más allá de que tenemos el CGP para las cuestiones procesales, y alguna cuestión procesal va a surgir de las propias leyes sustanciales
o del Código de Niñez y Adolescencia, lo primero que tenemos que ver es que hay un cúmulo de normas que asignan naturaleza de proceso de protección a situaciones que son graves. Esas 4 cuerpos o 4 cuerpos normativos serían, por un lado, la vieja 17.514 de violencia doméstica, la conocida como Ley de Violencia Doméstica, la 19.580, como la Ley de Violencia Basada en Género, la 19.529, que es sobre salud mental, y los artículos 117 a 131 del CNA en la redacción dada por la 19.747. Cuando yo me voy a referir a procesos de protección, me estoy refiriendo a esos procesos. Y para entrar en tema, teniendo en mente estos procesos que les estoy refiriendo, yo quería hacer un paralelismo con el incendio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar que es realmente un incendio. Yo, que soy jueza, voy a ser el bombero, ¿no? No me llamen nunca para un incendio porque mi respuesta va a ser horrible, pero digo, imaginemos que soy el bombero. En ese incendio, que es grave, lo primero que vamos a tener que hacer es intentar salvar personas. Después veremos si podemos salvar la propiedad, si se puede averiguar cómo fue el origen del siniestro, pero primero tenemos que salvar personas. Ese es el punto que tiene los procesos de protección como importantes. Apuntan a proteger derechos de personas que de otra manera se puede vulnerar desde su vida a todo el elenco de derechos que ustedes puedan considerar. Ahora, cuando hay un incendio, alguien le tiene que dar aviso al bombero. El bombero no tiene manera de llegar por intuición o porque ve una columna de humo a distancia. Esa es la importancia de la denuncia. Si no hay denuncia, no hay intervención del Poder Judicial. Y si no hay intervención del Poder Judicial, ese incendio crece, crece, crece y se fagocita a las personas y todo su entorno. ¿Cómo tiene que ser esa denuncia? Bueno, esa denuncia tiene que ser, si está hecha a través de un abogado en un juzgado o con auxilio de un abogado en una seccional policial, tiene que ser lo más fidedigna posible a la situación que se está viviendo. Porque si yo lo que digo es que el incendio que tengo es en un pequeño basural, probablemente yo como bombero mande una camioneta. Si el incendio que me están avisando es en un depósito de garrafas, la respuesta va a ser otra. Entonces la denuncia, la puesta en conocimiento del evento, tiene que ser fidedigna. Y ahí está la labor del abogado, la importantísima labor del abogado. ¿Va a entrar primero el bombero? No sé. Yo no sé si va a entrar primero el bombero. Porque si en ese edificio hay conexión eléctrica todavía, tendremos que pedirle a UTE que desconecte la energía. Si hay personas adentro, no vamos a ir por los bienes, vamos a ir primero por las personas. Va a entrar el médico junto con el policía, junto con el de la UTE, no, tiene que haber un orden en el ingreso de esas personas para evitar que se incrementen las víctimas, porque si entramos todos al incendio, bombero, médico, policía y el de la UTE, el caos que se va a generar es importantísimo. Cuando resolvimos el incendio, recién vamos a poder pasar a la reconstrucción. Y recién que una vez apagado ese fuego, vamos a poder hacer entrar a los peritos para ver qué fue lo que sucedió. Con este ejemplo muy absurdo y que tal vez los estoy aburriendo, lo que quiero decir es que cada rol, el rol de cada uno de nosotros en estos procesos de protección es de suma importancia. Se hace una denuncia para avisarle al bombero que tiene un incendio. Y aquí es donde el abogado tiene que saber, y en esto lo estoy hablando con mucho respeto porque no pretendo faltarle el respeto a ningún colega que ejerza la profesión, sino simplemente destacar la importancia. Todos los datos
de un entorno, de un contexto de violencia importan. ¿Por qué? Porque el momento del incendio es el último de una larga cadena de eventos. En general, la violencia que se da intrafamiliar cuando llega al punto de tener que estar llamando al bombero es porque antes hubo pequeños focos ígneos que fueron resueltos por los que estaban involucrados. Es triste, pero es algo que sucede en general cuando hay violencia de género. Esta comienza cuando la mujer está embarazada. Entonces, a veces cuando hace la denuncia la persona, estamos con una mujer que ya tiene 2, 3 hijos y que tal vez fue el último evento el que motivó la denuncia. Sin embargo, cuando empecemos a preguntar qué es lo que ha sucedido, nos vamos a retrotraer en el tiempo hasta dónde tenemos que llegar. Y no sino para poderle mostrar inclusive a la víctima, que no quiere ser víctima, porque nadie quiere ser tildado de víctima, que ni siquiera sabe que está en un círculo de violencia de hace tanto tiempo. Por eso yo creo que para poder saber pedir, para poder formular una pretensión en un juzgado, hay que saber interrogar al propio cliente. Hay que poder sacar de la historia de esa persona todo lo que ha sucedido, porque en general no vamos a tener testigos, salvo que esto haya ocurrido en el medio de una plaza pública, y aún así no sé quién se va a meter a decir algo. En general esto acontece puertas para adentro. Entonces, al suceder puertas para adentro, no podemos pensar que vamos a tener testigos, filmaciones, no tenemos nada. Lo que tenemos es lo que mantiene la víctima, lo que sostiene la víctima, y es la denuncia del incendio. Después yo veré si el incendio fue provocado, si era un basural, si había depósito de garrafas. Eso lo vamos a ver después. Lo primero que tenemos que salir es en protección de la víctima, que puede ser una mujer, en el sentido amplio de la 19.580, puede ser un varón en el sentido de la 17.514, puede ser una persona que tiene algún problema de salud mental al amparo de la 19.529, o puede ser un niño, niña o adolescente cuando hablamos del CNA. Y acá la reforma que introdujo al CNA, la 19.747, nos dice que son víctimas siempre los niños, niñas y adolescentes que viven con una mujer que es víctima de violencia doméstica. Entonces ya no se trata de que sean víctimas secundarias. La ley me dice que son víctimas directas. Entonces, el proceso dentro del juzgado puede tener una multiplicidad de pretensiones. Puede haber una persona, bueno, me faltaría inclusive referir la Convención Interamericana de Personas Mayores, de edad, adultos mayores, que yo casi estoy por entrar en esa convención, pero bueno, lo dejamos para otro día. Eso nos va a generar inclusive una pluralidad de pretensiones, porque puede haber alguna cuestión que haya que pedir respecto de la mujer, pero también puede haber cuestiones para pedir respecto de los niños como pensión alimenticia. Cuando estamos en un ejemplo de progenitor que es a su vez quien ejerce violencia sobre su núcleo familiar. Dicho esto entonces, y siempre pensando en esa situación del incendio, tenemos que tener claro que esto lo podemos enfrentar como si estuviéramos patrocinando, o yo como jueza podría pensarlo como si fuera un juicio de desalojo, como si fuera un juicio de responsabilidad médica, y no es así. Aquí hay que tener una formación especial que implica abrirse a otras disciplinas. Y esto no quiere decir sustituir a los peritos, pero sí hay que informarse. Hay que saber cómo evolucionan los niños, niñas y adolescentes en su maduración.
hay que saber qué podemos esperar de un niño que está en contexto de violencia que tiene 5 años. Va a ser distinta su respuesta que si tiene 14. Nos tenemos que despojar de nuestros propios prejuicios, a su vez. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a esperar que la víctima venga llorando, o venga deshecha, o sea verborrágica. Y tal vez nos vamos a encontrar con una víctima que viene a nuestra entrevista arreglada de peluquería y no llora y no cuenta nada y dice, sí, algo pasó. Y esa es la víctima que tenemos que atender. Por eso es importante despojarnos de esos prejuicios que empiezan a conformar esos estereotipos nocivos que nos generan filtros. Yo les quiero recomendar, sin aburrirlos, la recomendación general número 25 y la recomendación general número 33 de la CEDAW, del Comité de la Convención para la Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que la sigla en inglés es CEDAW, y tiene recomendaciones de su comité, la 25 y la 33. Una de ellas, si me voy a permitir leerlas porque no las recuerdo de memoria, nos dice, aquí, a ver, esto viene en el sentido, ¿por qué se establece un estereotipo? Somos varones y mujeres en un mundo binario, el varón tiene que ser de una forma, la mujer tiene que ser de otra. Así podemos encajar en esos cuadraditos en los que nos están clasificando. Todo eso parte de una diferencia anatómica. Y desde ahí se construye toda una realidad cultural que me asigna a mí un rol independientemente de lo que yo quiera hacer, y que le va a asignar al varón un rol independientemente de lo que él quiera hacer. Entonces esa diferencia anatómica entre mujeres y hombres no provoca por sí sola actitudes o conductas distintas, sino que las valoraciones de género introducen asimetrías entre los derechos y las obligaciones. Y eso produce capacidades diferentes según el sexo, cuando no tiene ningún vínculo con la realidad. Entonces, el estereotipo, dice la CNUD, los estereotipos de género constituyen prejuicios generalizados sobre las características que poseen o deberían poseer los hombres o las mujeres. Promueven la limitación de la capacidad de las personas y su facultad para tomar decisiones, desarrollar actividades laborales, realizar una carrera profesional, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Los estereotipos nocivos condicionan el proyecto de vida de los hombres y las mujeres. ¿Y qué pasa con el estereotipo? Lo que hace es convencer a quien decide que ese es el rol que tiene que cumplir Juan por ser varón y María por ser mujer, independientemente de lo que sean uno y otro como seres humanos. Y en esa asimetría es donde vamos encajando, perdón por la expresión encajando, no es muy técnica, dándole roles a cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer no es totalmente femenina, ni llora en audiencia porque es víctima, ya no encaja en mi estereotipo de lo que es la víctima. Imagínense, si la víctima además ejerce la prostitución y viene a la audiencia de minifalda y taco alto, entonces en mi mente ya no puede ser víctima. Algo estaba buscando, vaya a saber en qué andaba, una mujer de bien no hace esas cosas. A la inversa, viene un varón a una audiencia y dice, yo me quiero hacer cargo de mis hijos. No, perdóneme, pero no. Porque usted es fuerte, usted es racional, usted tiene que salir a trabajar porque su rol es ser proveedor. Usted no sabe cuidar, porque para eso están hechas las mujeres. Sé que estos ejemplos son absurdos y tal vez demasiado extremos, pero lo que quiero decir con esto es que todos estamos atravesados por estos prejuicios.
ustedes que son más jóvenes tienen el potencial de plantear un mundo distinto y un mundo nuevo. Y yo los insto a eso, a desafiarnos a los más veteranos en ese cuestionamiento de lo que son los roles para un lado y para el otro, porque estos roles también condicionan y torturan a las personas. El no encajar en lo que se pretende de nosotros es un precio que se paga por ser distinto, y hay derecho a ser distinto. Entonces, volvemos nuevamente a la cuestión esta. Si yo planteo una denuncia en la que me faltan elementos, en la que falta el contexto de vida en el que esto se desarrolla, y además encuentro a un decisor o puede ser el juez, puede ser fiscal, puede ser el perito, que tenga una visión estereotipada del género, lo que vamos a tener solo puede ser un resultado negativo. Es como si yo llegara al incendio, que hablábamos antes, en vez de con la manguera y la bomba, decir, pero esto para mí fue provocado. Y si fue provocado, que se manejen. De nuevo voy a tener que mirar que los procesos son de protección. Y al ser de protección tengo que encontrar la forma de llegar a esas personas. Y ahí vamos a tener dos núcleos distintos. Vamos a tener lo que es preparar una entrevista con un adulto que está viviendo un momento caótico de su vida y que tal vez todas las amenazas que recibió previamente en el decurso de esa espiral de violencia se van a ir cumpliendo. Cuando vos me denuncies, te vas a quedar en la calle, nadie te va a creer, te vas a morir de hambre, ¿quién va a bancar a tus hijos? ¿Cómo vas a ir a trabajar si yo no te vas a quedar con nada? Yo te voy a sacar todo. Y va a entrar en esa persona en una denuncia y lo primero que se va a empezar a preguntar, ¿y yo ahora a dónde voy? ¿Y yo ahora cómo voy a comer? ¿Y cómo voy a hacer para sacar mis cosas de adentro? ¿Y cómo hacen los chiquilines? Bueno, ahora estamos en pandemia, pero imagínense cómo hacen el lunes para ir a la escuela. Y esa es la función imprescindible del abogado. Porque si el abogado conoce el contexto de su cliente, va a poder plantearlo en el juzgado de tal forma que diga, tiene que haber un retiro del hogar, tiene que haber una pensión alimenticia, es una situación grave, hay uso de armas, tiene acceso a armas, tiene entrenamiento de alguna, yo qué sé, en alguna de estas disciplinas de defensa. Es decir, esa información solo la va a poder brindar cuando se hace la denuncia, pero pedirle a la víctima que por sí sola nos devuelva todo eso con una sola pregunta es imposible. Y a su vez tenemos como clientes a los niños, niñas y adolescentes, que desde la reforma del CNA por la ley 19747 tienen derecho a tener su propia defensa. Les recomiendo la lectura de un trabajo del doctor Cavalli en la última jornada de Derecho Procesal, que se llama Hacia la conformación de un estatuto procesal protector de los niños, niñas y adolescentes, que justamente habla de eso, de que ahí tenemos un cliente distinto y que necesita ser oído. Este niño podrá o no hablar, y ahí de nuevo va a entrar el estereotipo. Vamos a esperar que como los niños no mienten y los niños dicen la verdad y el niño va a saber decir todo de una y me va a tener confianza porque yo soy su abogado o soy la jueza que le tocó en suerte o desgracia, me va a contar todo. No, los niños no son así. El niño está en el medio de un caos, se ha caído su familia, no sabe a dónde va a ir, ha visto cosas que no tenemos idea qué fue lo que ha estado pasando, y se encuentra con un extraño al que le tiene que contar la vida. ¿Va a decir que no quiere a su mamá aunque su mamá le ve? ¿O va a decir que no quiere
al padrastro si es el que le da de comer, nada de eso va a decir. Entonces nosotros, si volvemos con esa visión de estereotipar a las personas, con el rol de que si va a decir la verdad y que si no dice que le pasó lo que le pasó, entonces todo es mentira, volvemos a perder la posibilidad de apagar el incendio. La protección de los derechos humanos de las personas es una cuestión tan fundamental y es una obligación que no solo atañe al Estado, yo represento al Estado a través del Poder Judicial, sino que es la defensa, la protección y la garantía de los derechos humanos, es una obligación de todos nosotros. Por eso en materia de violencia basada en género, o de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, o aún en la ley de salud mental, nunca se nos va a pedir a quien es denunciante que tengamos la certeza de lo que estamos denunciando. Porque si yo escucho de mi vecino que todas las noches, más o menos a la misma hora, los niños gritan en la casa, y yo he visto que vuelven los padres de trabajar, podré pensar que están haciendo un escandalete porque son... Pero si eso se vuelve constante, yo tendré que hacer una denuncia. Y si después mis vecinos me dicen, caramba, ¿no sabes que es un juego, que hacemos liberación de la furia mediante gritos? Bueno, yo eso no lo sabía, pero no tengo responsabilidad por la denuncia que hice. Responsabilidad en el sentido de tener yo un problema. Esto la gente sigue con ese estereotipo de que lo que pasa dentro de la casa es una cuestión privada. Y no es así. Lo privado se reserva al hogar porque es parte de esa asignación de los estereotipos de género, donde lo privado es lo oculto, lo público es el espacio que compartimos. Entonces yo, si me comporto afuera bien, pero en mi casa mal, no hay ningún inconveniente. En general va a suceder, y les va a pasar en la experiencia laboral, que las personas que son violentas no son violentas en sus hogares, no son violentas en el trabajo, no faltan a trabajar, no van mal vestidas, no se babean en la calle. Son personas que tienen una apariencia que después, cuando el otro denuncia, dice, pero si este es re trabajador, todos los días lo veo salir a trabajar y viene con el pan. Claro, viene con el pan porque no le deja un peso a la señora para que haga las compras, porque su manipulación económica es tan fuerte que ni siquiera le deja para los gastos mínimos. Ellos no salen nunca de la casa. Mirá qué raro. Es decir, hay cuestiones que si uno las mira sin imbuirse del tema, sin estudiar un poco la materia, puede pensar es una familia modelo que vive encerrada en su casa. Bueno, yo me alertaría, porque justamente ese aislamiento es uno de los indicadores de existencia de violencia. Cuando no tienen amigos, cuando no tienen contacto, cuando han perdido referencias con sus familias, cuando todo se hace solo si está el más fuerte en la casa, si no, no se hace nada. Dejó de trabajar, ella trabajaba antes, pero él le dijo, ¿qué vas a salir a trabajar con los chiquilines en casa? Entonces, todo eso, si uno lo lee sin estar capacitado, entiende como una cuestión de protección. ¿Por qué? Porque nos vuelven a calar los estereotipos. El varón es fuerte, la mujer necesita ser protegida. No sé si me explico con esto de ida y vuelta. No es que uno se libera del estereotipo, yo no me libero del estereotipo. Es algo con lo que yo me levanto todos los días. Como jueza, todos los días me levanto y digo que ningún prejuicio se anide en mi cerebro y que ningún estereotipo vaya a encontrar cobijo en mi corazón. Pero ese trabajo hay que hacerlo todos los días. Porque si no, la cultura que traemos de nuestra propia etapa, lo que nos enseñaron, los mandatos que vienen dados por generaciones y generaciones, van a calar en la decisión. Lo mismo en la denuncia de un abogado. ¿Qué voy a poner que le rompió el vestido de casa? Bueno, se habrá enojado. Pero romper la ropa o quemar ropa, que parece una cuestión, que fue un ataque de furia, lo que está demostrando es hasta dónde llega el dominio de uno sobre el otro. No vas a tener con qué salir a la calle porque te quemé todo.
y con esa ropa de pip, porque no voy a decir malas palabras, no vas a salir a la calle. Entonces, hay que como replantearse lo que uno lee, el silencio de la víctima, el no poder sostener la mirada, el miedo de los niños, el rendimiento escolar, la forma en que se comportan. A veces los problemas, empieza la denuncia con una situación de el niño se porta mal en la escuela, le pega a todos. Así empieza. Ahora, ¿por qué ese niño llega a la escuela sin los deberes hechos y a pegarle a los compañeros? ¿Qué está pasando? ¿Se levantó lo? No, no. Hay algo que está sucediendo en su casa, entonces lo que estamos recibiendo, que es la situación escolar, es la cola de un problema que hay que ir a buscar mucho antes. ¿Qué tendencia va a tener el sistema? Bueno, el incendio lo tenemos en la escuela. Vamos a tener que ver con qué mecanismo la escuela interviene para que ese niño mejore su conducta, Pero cuando empecemos en la etapa pericial para ver por qué comenzó ese incendio, muy probablemente no vamos a ir a un problema del niño, sino que vamos a ir a un problema anterior en la familia. Y en esto, los que vayan a ser abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes, tienen que tener especial cuidado que los gurises no terminen siendo los responsables de todos los problemas y terminen medicalizados y con pastillas para esto y pastillas para lo otro, y vaya al psicólogo y al psicomotricista y al fonoaudiólogo, y no sé, y no tiene horario, y va a la maestra particular y a la de apoyo, y los adultos no han pasado ni siquiera por un chequeo general. Por eso reitero, y no quiero aburrirlos, que lo que la ley pide, la 19.580, que habla de interdisciplinariedad, que habla de coordinar las actuaciones, que habla de tener una perspectiva de género, que habla de priorizar los derechos humanos de las personas, es una tarea que no solo va dirigida al juez, porque esto es una responsabilidad de todos. La 19.580 es una ley de orden público. Entonces, al ser de orden público, se va a imponer a todos nosotros. Esto puede pasar en el ámbito laboral también, ¿no? Que existan, si ustedes leen las variables de violencia, puede haber violencia en distintos ámbitos. Volviendo un poco hacia atrás, como para hacer un redondeo de la situación por el tiempo, porque yo creo que eso era media hora, ¿no? Más o menos, sí. La entrevista con las personas, cuando ustedes ejercen en tal calidad, es fundamental, fundamental. Ustedes no son solamente la firma letrada. Ustedes son los que hicieron la primera averiguación de lo que está pasando. Ustedes son los que intuitivamente y con formación transversal van a decir, bueno, yo este evento lo tengo que probar. ¿Cómo pruebo yo que este niño está afectado por lo que pasa? Bueno, a ver, llega tarde, llega siempre tarde, se duerme en clase, no trae ni siquiera las cuestiones de su casa prolijas. Todo eso nos va a ir mostrando, y es una prueba que la vamos a obtener a través de la escuela, nos va a ir demostrando que algo está pasando en su casa. La mujer que falta, la mujer que trabajaba y ya no trabaja, el aislamiento social, cuándo empezaron los hechos de violencia, si hay armas en la casa, es fundamental. No es lo mismo decir, porque a veces la gente dice, no, lo único que tiene es una chumbera. Bueno, yo no sé, no sé de armas, no sé si es una chumbera, pero tal vez no me da para disparar, pero la da vuelta y me la usa como machete. O sea, hay que ver el contexto, hay que saber preguntar, hay que tener paciencia. Esta es una entrevista que no se logra en 5 minutos. Es imposible que un niño nos tenga confianza
y una víctima lo mismo, cuando no sabe lo que va a pasar y viene además con el audio previo de la amenaza de a vos nadie te va a creer, te vas a morir de hambre. Y lo otro que hay que tener claro es que se pide, porque la medida de la resolución, más allá de que aquí el principio iura novit curia tiene fundamental aplicación, porque puede venir una persona, la propia persona, a baranda del juzgado a denunciar oralmente un hecho de violencia. Y ahí se le va a tener que realizar un acta y ahí no tiene defensa ni nada y es responsabilidad mía sondear qué es lo que estuvo pasando. Pero quiero decir, cuando ustedes tienen la oportunidad de patrocinar a una persona que es víctima de violencia, tienen esa capacidad de indagar previamente. Porque además, no siempre el problema que su cliente va a plantear como prioritario es el que ustedes se van a dar cuenta que es prioritario. Hace muchos años, cuando era joven, no sé qué me pasó después, pero en esa época yo trabajaba en un consultorio barrial. Y una vez, hacía como de secretaria, digamos, de los abogados. Una vez viene una señora con 5 o 6 chiquilines a decir que quería una prórroga de lanzamiento, que la estaban por lanzar y que necesitaba unos días más. Cuando vamos a hacer el escrito, yo le empiezo a pedir los datos de los chiquilines. Bueno, los últimos no estaban inscriptos y ninguno tenía cédula. Es decir, para la señora el problema importante, yo sé, el acuciante era el lanzamiento, pero en realidad había todo un problema mucho más importante, que era la anotación de aquellos chiquilines, sus cédulas y además todas las preguntas que vinieron a nuestra mente, pero entonces no están yendo a la escuela, no están en el liceo, no están en ningún lado, si no tienen documento, ¿dónde existen estos chiquilines? ¿Qué servicio social le está llegando? Entonces les puede pasar que un cliente venga tengo un problema laboral, no me pagaron los últimos jornales, y ustedes empiecen a sondear en el contexto y se den cuenta que en realidad ese es el menor de los problemas que está teniendo, y ahí es bueno, más allá de que no podemos vulnerar la autonomía de las personas sobre lo que quieran hacer, es bueno que reciban el asesoramiento integral de un profesional diciéndole lo que estás viviendo no está bien, lo que te está pasando no está bien. Ustedes encontrarán la manera en el ejercicio de la profesión en cómo hacerlo. Pero es como si ustedes fueran al médico y el médico solo les mirara la uña encarnada y no viera que están sangrando por el oído. Es decir, hay cuestiones que son de la responsabilidad profesional también. Creo que estoy en el tiempo, les agradezco enormemente la atención, me encanta esto de estar reunido con gente y no tener que usar barbijo, así que escucho a mi compañera, que me va a interesar muchísimo lo que tenga para decir, y cuando ustedes me digan, haremos las preguntas y espero poder estar a la altura de las circunstancias para contestar lo que ustedes precisen. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Centro de Estudiantes de Derecho, a las compañeras de la Secretaría de Extensión, por invitarme a participar de estas instancias. En mi vida estudiantil participé de forma activa del Centro de Estudiantes, y por lo tanto para mí es un placer poder continuar participando y tener estos intercambios de temas tan relevantes como la violencia de género. También agradecer a la doctora Ginares, para mí es un placer poder compartir este taller con ella, una jueza que ha contribuido mucho en una justicia con una perspectiva de género, en conceptos tan importantes que deben ser utilizados por los abogados defensores todos los días en el ejercicio de esta problemática tan importante. En esta parte del taller, yo actualmente me estoy desempeñando como defensora pública en la Defensoría de Chuy, soy titular de la materia de familia y familia especializada, y bueno, en la actualidad representa la defensa, ¿verdad?, de las víctimas, tanto mujeres, niños, niñas y adolescentes, en los expedientes de protección, que bien hablaba la doctora,
podríamos decir que más del 90% son asistidos por Defensoría Pública, por lo cual desde hace 2 años me vengo desempeñando en el rol de defensa. Esta parte del taller, bueno, era ver un poco la práctica de la defensa judicial de estas personas, tratando los conceptos que ya manejó la doctora Ginares, que son muy importantes en la temática. Para comenzar, bueno, me parece importante volver a recalcar esas normas que la doctora ya mencionó, en especial la ley 19.580, la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres, que está vigente en nuestro país desde el mes de febrero del año 2018, la cual introdujo importantísimos cambios en la atención de la problemática de la violencia hacia la mujer, no solo en el ámbito judicial y en el proceso judicial, sino también en la respuesta estatal, estableciendo mecanismos y políticas públicas de manera transversal y multidisciplinaria a efectos de la prevención, la atención, la protección, la sanción y la reparación de los hechos de violencia de género. También tenemos que contar con el antecedente normativo de nuestro país, no penal, que fue la ley de violencia doméstica, 17.514, y las convenciones y los tratados internacionales específicos en la materia, como es el Comité para la Eliminación de toda la forma de la discriminación hacia la mujer, conocido por CEDAW, por sus iniciales en inglés, como bien decía la doctora, del año 1979, la Convención de los Derechos del Niño, del año 1989, y la Convención de Belén du Pará, del año 1994. Como consecuencia más allá también de todas las recomendaciones de los organismos internacionales, la jurisprudencia también es muy importante en esta temática de todos los organismos internacionales, teniendo en cuenta todo este entramado normativo, ¿verdad?, que se encuentra vigente en nuestro país, tenemos que detectar cuáles son las primeras premisas fundamentales en la atención de estos casos, cómo ingresar en esta temática tan compleja. Y entiendo que son 2 premisas fundamentales. La primera es entender que la violencia de género es una violación de los derechos humanos fundamentales de las personas que lo padecen. Por lo tanto, el Estado es responsable de esta violación de los derechos humanos, y tiene una responsabilidad no solo meramente declarativa, sino que es una responsabilidad de una intervención estatal de tutela y protección oportuna y eficaz para los casos de violencia de género o violencia doméstica. Y en segundo lugar, otra cosa importantísima para entrar en esta temática y en la atención, es que las víctimas, la consideración de la víctima como un sujeto de derecho. Muchas veces, bueno, parece obvio que es claro que toda persona, por el simple hecho de serlo, debe ser tratada como un sujeto de derecho, con sus derechos inherentes a la personalidad humana. Pero lamentablemente vemos en este tipo de procesos, en estos procesos de protección, como a veces, hasta con buenas intenciones, la víctima pasa a ser un mero objeto del proceso, ¿verdad? Un mero objeto de protección, donde no es considerada en su dignidad humana, en el respeto de su voluntad, en el respeto de su consentimiento, y por lo tanto es importantísimo considerar esta situación, y no solo una intervención estatal o judicial meramente asistencialista, sino siempre escuchando a la persona, viendo su situación específica, y contemplando todas esas situaciones que hablaba recién la doctora, a los efectos de entablar una defensa judicial acorde respecto al tipo de violencia que está padeciendo, y a la situación social de esa víctima. En este sentido, para entrar en lo que es la atención directa, que tenemos tanto en la Defensoría Pública como en los consultorios jurídicos del Centro de Estudiantes, es la importante labor que realizamos en efectivizar el acceso a la justicia de la población más vulnerable de nuestra sociedad. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, está establecido en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual no es una mera declaración abstracta, sino que el propio artículo establece la obligación del Estado de establecer mecanismos efectivos para que toda persona, sin distinción, pueda acceder ante los tribunales para ser amparada ante actos que violen, menoscaben o amenacen sus derechos fundamentales. Si bien este derecho, al igual que cualquier derecho humano, debe ser para toda persona sin distinción, la realidad nos indica que lamentablemente
ciertos sectores de la sociedad encuentran obstáculos, ¿verdad?, para el efectivo acceso a la justicia, y barreras tanto sociales como institucionales, donde es claro que las mujeres, y las mujeres en especial víctimas de violencia de género, estamos dentro de esta población vulnerable, la cual encuentra esta ruta crítica, que es lo que se le llama, ¿verdad?, esa carrera crítica con obstáculos que tiene que tener la mujer para, primero, poder denunciar, poder acceder ante un tribunal, en segundo lugar, poder sostener los procesos, y a su vez que se les sea aplicable leyes acordes a los derechos y a los principios en la temática, y que las resoluciones judiciales también sean acordes a esa normativa. De nada sirve que la mujer pueda denunciar si después no puede sostener el proceso, o que las resoluciones judiciales vayan en contra de lo que estuvimos hablando de los principios básicos de la temática. Es por eso que es importante ir al artículo 2 de la CEDAW, el cual establece específicamente el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, y como bien mencionaba la doctora, las recomendaciones de este organismo, tanto en la recomendación 28 como 33, que habla específicamente de estos obstáculos, como por ejemplo los que son los factores territoriales, los factores socioeconómicos, las cuestiones relacionadas a la discapacidad, a la maternidad, también lo que son las barreras institucionales, como la permanencia de los estereotipos de género por los operadores de la justicia, o de los demás operadores que intervienen en la temática, así como también el desinterés que existe por parte de la policía, o que existía por parte de la policía, los efectos de investigar los hechos delictivos relacionados a la violencia de género, teniendo un gran nivel de impunidad, sobre todo en los delitos relacionados con la violencia de género. Pero, como bien decía la doctora, cuando hablamos de grupo mujeres, estamos hablando de grupo mujer por contraposición al grupo hombres, a los efectos de evidenciar un sistema de discriminación patriarcal que devela la desigualdad que existe en la sociedad actualmente de las mujeres respecto a los hombres. Pero es claro que este grupo mujeres no es homogéneo, ya que dentro del mismo podemos identificar cómo las mujeres experimentamos diferentes grados de subordinación, de discriminación o de opresión, teniendo que tener presente los defensores y quienes intervenimos esta situación, ¿verdad? De que no todas las víctimas son iguales, que no todas las víctimas están en la misma situación de discriminación o de opresión, y por lo tanto debemos acudir a lo que se llama el concepto de la interseccionalidad. Este concepto es un concepto que está recogido por la ley 19.580, es un concepto de las ciencias sociales, el cual nos permite analizar cómo las desigualdades de género se entrelazan con otras formas de discriminación y de opresión que se encuentran en nuestra sociedad, como es la raza, la pobreza, la discriminación en base a la discapacidad, la discriminación en cuanto a diferentes factores sociales. Por lo tanto, creo que al momento de tener esa entrevista, al momento de poder planificar una defensa judicial de una persona específica que es atacada individualmente por la violencia de género, debemos tener en cuenta todos estos aspectos y ver cuál es la situación de esta mujer, o de este niño, niña o adolescente. Por otro lado, como operadores de la justicia, debemos entender que el proceso judicial que atraviesa la víctima es solo una parte del camino que debe transitar a los efectos de poder lograr una vida libre de violencia. Pero no es el único. También tenemos que entender que la violencia de género es un fenómeno social que necesariamente debe ser abordado de manera multidisciplinaria. Y los operadores de la justicia tenemos que a veces entender esta situación y a veces dejar de lado un poco la soberbia, diría yo, de entender que el proceso de protección no va a bastar ni para la víctima ni para el agresor, ya sea el proceso de familia o ya sea el proceso penal, a los efectos de erradicar la violencia que se está padeciendo entre esas partes. Por lo tanto, vamos a necesitar que a su vez intervengan psicólogos, asistentes sociales, médicos, educadores, diferentes profesiones, como está previsto en la ley 19.580, para ese abordaje interseccional. El Estado tiene la obligación de intervenir,
y de intervenir no solamente a través del Poder Judicial. El Poder Judicial es una de las partes que va a intervenir, pero tiene que intervenir todos los aparatos del Estado, todas las partes, diferentes partes, organismos del Estado, para atender la situación global de esa víctima, ya sea el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, cuestiones laborales, el Ministerio de Trabajo, el INAU, entre otros. Ahora sí, entrando a lo que es la atención de la víctima directa, la ley 19.580 es una herramienta jurídica que busca una transformación social, es de orden público, como bien decía la doctora, es de interés general y declara prioritaria la erradicación de la violencia contra las mujeres en su artículo 2. Para dicho fin, el Estado debe actuar, y está obligado a actuar con la debida diligencia, de forma oportuna y eficaz, teniendo presente los principios y las directrices que se establecen en esta ley, y sobre todo los derechos de las víctimas, que están establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de la ley 19.580, entre otros, que no es una lista taxativa. Si hablamos de la violencia contra las mujeres, los que trabajamos en la atención directa y los consultorios jurídicos del SED, también es por eso la razón también de este taller, hemos visto cómo en los últimos tiempos se han incrementado la cantidad de denuncias, la cantidad de procesos judiciales respecto a esta temática. Viéndonos muchas veces, muchos de los que intervenimos saturados por la situación, digo, los juzgados cuentan con muchos casos, muchas veces no se puede atender de forma ideal la situación de cada proceso por la cantidad de situaciones. Todos los días estamos viendo nuevas denuncias, también los que trabajan en la parte de la salud, de diferentes partes de atención. Y eso ha dado como una idea social de que en la actualidad suceden más casos que antes. Y viendo los expertos, ¿verdad?, de diferentes disciplinas respecto a la temática, hay un consenso en decir de que, bueno, esto no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno social que estamos atravesando como sociedad en estos tiempos, en estos últimos tiempos. La violencia patriarcal ha existido en nuestra sociedad desde sus orígenes. Lo que en la actualidad, por suerte, la sociedad desde las últimas décadas, diferentes grupos feministas, diferentes grupos de organizaciones, ¿verdad?, la sociedad movilizada, ha visto y visualizado la violencia de género como un problema de derechos humanos, como un problema de la seguridad pública, donde el Estado, a través de las diferentes normativas y de los convenios internacionales que ha ratificado, ha mejorado los procesos de denuncia, ha mejorado los procesos y la capacitación de todos los operadores que intervienen, y eso ha ayudado a que las mujeres hoy, creo yo, se animen más a denunciar, se animen a solicitar ayuda, y que toda la sociedad, como bien decía la doctora, entendamos que es algo de nuestra responsabilidad como sociedad, ¿verdad? Porque la violencia de género está arraigada por los mandatos sociales, está arraigada en nuestra cultura, y de a poco debemos ir sacándole esa legitimidad con la cual se ejercía, o se ejerce esa violencia, y sacando esa naturalidad con la cual se ejerce. Ahora bien, entrando en lo que es la denuncia, debemos tener en cuenta al momento de atender a nuestra patrocinada, al momento de atender a esa consultante que llega a los consultorios, a defensoría o al despacho de cualquier abogado, los artículos que prevé específicamente los derechos que tienen las mujeres en esta temática. Es una lista bastante larga de los artículos 7, 8 y 9, como decía, pero me parece importante señalar a aquellos que tienen más relación respecto al proceso judicial y respecto a nuestra intervención. En primer lugar, el acceso a la justicia como derecho, como ya lo vimos. En segundo lugar, tener una defensa con la cual la persona se pueda entrevistar de forma privada en cualquier etapa del proceso judicial, hacer respetada a la víctima en su intimidad, en su dignidad y en su autonomía de la voluntad, a ser escuchada por un juez y a recibir una respuesta oportuna y efectiva, a la gratuidad de las actuaciones judiciales, que también es muy importante, al trato humanizado durante el proceso judicial, a concurrir a las instancias judiciales acompañada por una persona de su confianza,
a la prohibición de la desvalorización de su testimonio en base a estereotipos de género, entre otros. Ahora bien, la denuncia. En esta entrevista personal, cuando nosotros tenemos en nuestras oficinas, muchas veces la persona viene directamente a consultar respecto a la situación de violencia de género. Y otras veces se da la situación en la cual, por tramitar otro proceso judicial, cuando comienza a relatar ciertos hechos, nosotros, como bien decía la doctora, identificamos que estamos ante una situación de violencia de género. La denuncia está regulada en los artículos 50 y 59 de la ley 19.580. Lo importante de la denuncia, en especial en el artículo 50, establece la obligación de denunciar a las instituciones que trabajen con aspectos relacionados a la niñez, instituciones públicas y privadas, cuando estamos frente a un caso de maltrato, abuso sexual o explotación sexual infantil. A su vez, la denuncia la puede hacer cualquier persona, por cualquier medio. Lo importante de esta instancia es que la realidad nos demuestra que los diferentes medios de denuncia, como es, por ejemplo, a través de la autoridad policial, a través de un escrito presentado directo ante la Fiscalía o el juzgado, los 0800, las líneas telefónicas, o los servicios de atención especializada a mujeres víctimas, o también las oficinas de INAU, en caso de niños, niñas y adolescentes, cada una de estos tipos de denuncia tienen sus ventajas y sus desventajas, de acuerdo al tipo de situación en la cual nosotros nos enfrentamos. Y está bueno saber que contamos con todas ellas y poder analizar cuál es la mejor forma de denunciar. En los hechos, la vía más utilizada, y entiendo yo la más eficaz y efectiva, es la denuncia ante la autoridad policial, ¿verdad? Primero por los horarios de atención, claramente las oficinas de defensoría o las oficinas de atención tienen un horario más limitado que lo que es las oficinas policiales, pero sobre todo, y además lo que es la atención directa, ¿verdad?, de policía con el juez que está de turno, ¿verdad?, en el cual en ese momento ya entabla las primeras medidas de protección, es derivar a la persona, o informarle, que lo mejor es que la denuncia se haga a través de las unidades especializadas de violencia doméstica y de género que cuenta el Ministerio del Interior. Son comisarías específicas donde el personal está capacitado para atender la denuncia y poder, darle el respeto a la víctima en los derechos que la asisten respecto a esa situación. Estas seccionales han ayudado a mejorar lo que es la etapa de la denuncia, ayudando a evitar la revictimización que muchas veces la víctima sufría al momento de llegar a la autoridad policial y presentar una denuncia. Como decía la doctora, la víctima realiza un proceso interno de larga duración al momento de llegar a denunciar. No va a denunciar a un tercero extraño, va a denunciar a su pareja, va a denunciar al padre de sus hijos o a algún familiar con el cual claramente tiene sentimientos y tiene una relación muy estrecha. Y por lo tanto no es lo mismo que ir a denunciar un hurto donde yo estoy denunciando a un tercero extraño. Y esas cuestiones son las que el Ministerio del Interior ha tratado de manejar y de ayudar a través de la creación de estas unidades especializadas. La respuesta una vez que está la denuncia debe ser alejada, como decía, de evitar una revictimización secundaria. O sea, no puede ser que una vez que esta persona llega a pedir ayuda, ya sea hacia nosotros o a cualquier autoridad o cualquier persona, no puede ser que institucionalmente se la continúe revictimizando, se le valorice su testimonio, se le haga esperar largas horas a los efectos de tomarle declaración, la persona en ese momento también muchas veces es expuesta a ciertos, a ir a un médico, a poder ser evaluada. Entonces suceden muchas situaciones, y desde que denuncia y el juez toma las primeras medidas, vamos a tener la audiencia preliminar en 72 horas. A esa persona en 72 horas le cambia toda su vida, y no es fácil, y por lo tanto creo que acá el rol que puede hacer el Centro de Estudiantes de Derecho en preparar a la víctima, en asesorarla, en explicarle, bueno,
qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar una vez que ella entable la denuncia, cuáles son las medidas cautelares que se pueden entablar. Ayuda mucho a que la víctima ya vaya preparada y sepa cuáles son las etapas de ese proceso. Por lo tanto, me parecía importante recalcar. Una vez entonces que el juez por cualquier medio, el juez o la jueza toma conocimiento de esta situación, en el artículo 61 establece que debe tomar medidas inmediatas de protección, apagar ese incendio primario que el juez toma conocimiento de manera telefónica, ya establece las primeras medidas, cita una audiencia preliminar, en la cual debe estar dentro de las 72 horas, y este proceso judicial es un proceso que bueno, la estructura es la de los procesos de las medidas cautelares, por lo tanto es bastante breve y requiere una celeridad importante, por los derechos que están en juego, nada más y nada menos que la vida y la integridad física y emocional de una persona. Por lo tanto, el proceso va a durar lo que duran las medidas cautelares, vamos a tener la audiencia preliminar, vamos a tener una etapa pericial, que es la realización de un informe de evaluación de riesgo, y antes que culminen o que venzan esas medidas, vamos a tener la instancia de la audiencia evaluatoria, que debe ser convocada 30 días antes del vencimiento, a los efectos de, bueno, consultarle a la víctima cómo ha estado la situación, si se han respetado las medidas cautelares, si es necesario extender las medidas o archivar el expediente. La ley 19.580, y ya ingresando la relación que tiene la violencia de género en los procesos de familia común, que era también el objetivo de este taller, en el artículo 51 crea los juzgados letrados especializados en la violencia de género doméstica y sexual. Y en este artículo le da la competencia en razón de materia en los procesos de protección de violencia de género o violencia doméstica, los procesos penales que deriven de los hechos de violencia de género, y además los procesos de familia, como los divorcios, pensiones alimenticias, tenencia, visitas y patria potestad, que deriven de esta situación de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la idea de la ley es que la misma sede, el mismo juzgado, atienda todas las situaciones familiares de ese contexto de violencia. Lamentablemente, por la circular 77 del 2018, por falta de ese presupuesto designado al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia informó la postergación de la creación de estos juzgados. Hasta el momento no contamos con novedades específicas de cuándo se van a crear, pero sí sabemos que hay como un consenso social y político de que urge, o sea, de que inmediatamente se deben crear estos juzgados, y estamos a la espera de la creación de los mismos. Esto es importante considerarlo, porque una vez que se crean, va a cambiar la competencia en materia de familia, de los procesos de familia común, por lo tanto lo vamos a tener que tener en cuenta, ya que cuando vamos a iniciar un divorcio, una pensión, una visita, o cualquier proceso, si existe un expediente de violencia de género con una antelación no mayor a 2 años, y que en este proceso se hayan adoptado medidas, o se haya comprobado la violencia de género, vamos a tener ese afuero de atracción, en el cual vamos a tener que iniciar ese proceso de familia común en este juzgado especializado. Ahora bien, dentro de las medidas de protección, no me voy a detener en las medidas genéricas que están establecidas en los artículos 64 y 65 de la Ley de Violencia de Género, ya son muchos y no es el objeto de este taller, pero sí me parece importante detenernos en las medidas del artículo 67 de la Ley Integral, el cual prevé, y es lo que los vincula con los procesos de familia común, que el juez o la jueza, en caso de que en un ámbito intrafamiliar de violencia de género, donde se desarrolla el proceso de protección, en caso de haber niños, niñas, adolescentes o incapaces, se debe fijar una pensión alimenticia provisoria, se debe resolver sobre la tenencia y la suspensión de las visitas. En la Ley de Violencia Doméstica, la Ley 17.514, estaba previsto en el artículo 10, está previsto en el artículo 10, literal 8, que el juez también puede regular la situación de los menores hijos. Pero decía si correspondiera el artículo. Y la realidad nos indicaba que muchos jueces entendían que no correspondía regular la situación de los menores
en estos procesos de violencia doméstica, y mandataban a las partes a concurrir por los procesos específicos de familia a regular la situación. Esta ley, la ley integral, vino a cambiar esta situación, dando una obligación legal al juez que necesariamente debe resolver sobre estos asuntos. Y esto entiendo que se debe a un cambio de paradigma en el tratamiento de la problemática de violencia de género. En primer lugar, como ya lo mencionaba la doctora anteriormente, entender que los niños, niñas y adolescentes que viven en un contexto de violencia familiar, intrafamiliar, no son meros testigos de la violencia, no son víctimas secundarias de la violencia, son víctimas directas, y por lo tanto necesitan protección, al igual que la mujer que denuncia. Y en otro sentido también es entender que muchas veces los niños, niñas y adolescentes son hilos conductores de la violencia, o sea, son utilizados por el agresor como forma de continuar ejecutando violencia respecto a esa mujer. Y por lo tanto, es la obligación, es lo que trae este artículo 67, de la obligación del juez de establecer estos asuntos. El literal A del artículo 67 dice fijar una pensión alimenticia provisoria a favor de la mujer y de sus hijos e hijas. O sea, podríamos estar dentro de dos tipos de alimentos, ¿verdad? Un alimento relacionado a lo que son los alimentos congruos, y un alimento respecto a niños, niñas y adolescentes, a menores de edad. Y dice, en caso que correspondiere. Yo entiendo que acá no es que está exonerando al juez de esta obligación, sino que esta frase lo que quiere decir es que se debe estar a los conceptos y a los principios generales para establecer alimentos, como es el título hábil o el vínculo familiar, las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado. El artículo B establece la tenencia, donde, bueno, la tenencia provisoria, estableciendo una prohibición legal de que queden a cargo del agresor. Y por último, el literal C establece la suspensión de las visitas del agresor. Este literal es el que más problemas, entiendo, nos trae en la práctica, también es como un poco el más cuestionado, porque yo entiendo que el legislador es claro en este literal C, en cuanto a la regla es la suspensión de las visitas. Esta suspensión se da por un mínimo de 3 meses, y solamente se puede reanudar en caso de que no se hayan suscitado nuevos hechos de violencia y que se hayan respetado las medidas cautelares por parte del agresor. Luego, en el párrafo siguiente, el artículo dice excepcionalmente, o sea, confirmando que la regla es la suspensión, excepcionalmente, y si así lo solicitaren los hijos o hijas, y se considere que no existe riesgo para esos niños, niñas y adolescentes, se podrá disponer un régimen de visitas supervisadas. Esta excepción, entiendo que lo que pretende el legislador es que esta excepción sea analizada en un proceso de visitas común. Entiendo que en el proceso de protección el juez debe suspender las visitas, y que excepcionalmente se podría rever, pero al solicitar un análisis de la situación, una evaluación del riesgo, a solicitar ser escuchado el niño, niña, adolescente, según el artículo 8 del CNA, entiendo que el proceso ideal para poder cumplir con estas condiciones es el proceso de visitas. Igualmente, en la práctica, en general las víctimas, al momento de la audiencia y cuando son asesoradas y tienen hijos menores con el agresor, el tema de los niños es lo que más les preocupa a las mujeres, ¿verdad? Es lo que nos manifiestan las dificultades de, bueno, cómo se va a afectar la relación de sus hijos respecto al agresor. Y en mi experiencia personal, la mayoría de mis patrocinadas, podría decir más del 90%, no está de acuerdo con la suspensión de las visitas. Entonces acá se nos enfrenta el problema de que, según el artículo 67, y como la regla es la suspensión, yo entiendo que el juez y la jueza, de forma preventiva, tenga que suspender las visitas. Y muchas veces, sí, aplicando esta regla, es el motivo por el cual las mujeres concurren a querer levantar las medidas cautelares y archivar el expediente. Entonces hay veces que el legislador, por proteger y no poder considerar la voluntad de esa víctima, trae el efecto inverso, que es que la mujer quiera cesar las medidas cautelares porque no soporta
afectar a sus hijos respecto a la relación con su padre. Por lo tanto, me ha pasado a la práctica donde, bueno, la suspensión, las juezas deciden la suspensión, porque evalúan que en este caso corresponde, y bueno, también manifiesto cuando la víctima, siendo asesorada, en tal a que su voluntad es no suspender las visitas, también he solicitado que no se suspendan, y se ha dado lugar a fijar un régimen provisorio respecto a visitas vigiladas. Pero es algo que no está claro y depende del caso concreto cómo lo solicitamos, y también frente a qué tipo de violencia estamos y cuál es la voluntad de la víctima y de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Ahora bien, esta resolución del artículo 67 es una obligación similar a la prevista en el artículo 167 del Código Civil, en el cual prevé que no se puede dictar sentencia de divorcio sin antes resolver la situación de los menores hijos. Es una situación similar a lo previsto en ese artículo. Pero más allá, ahora saliendo un poquito de lo que es el proceso de protección e ingresando en los procesos de familia común, y cómo se relaciona, ¿verdad?, una situación de violencia intrafamiliar, cómo debo afrontar un proceso de familia común cuando sé que existe entre las partes una situación de violencia de género, la ley 19.580 prevé varios artículos sobre esta temática. En primer lugar, el artículo 45 de la ley 19.580, en la sección primera, dice disposiciones comunes a todos los procesos, y dice interés prioritario. Frente a situaciones de violencia basada en género, la prioridad debe ser la protección integral a la dignidad humana y a la seguridad de la víctima y su entorno familiar, debiéndose garantizar especialmente los derechos reconocidos en los artículos 7, 8 y 9 de esta ley. Por otro lado, el artículo 71, que se encuentra dentro de la sección procesos de familia, o sea, genérico, establece que los procesos en materia de familia, derivados de la situación de violencia basada en género, doméstica o sexual, se regirán por las disposiciones del Código General del Proceso y del CNA. Y en el segundo párrafo dice, en estos procesos se debe tener especialmente en cuenta el contexto de violencia basado en género a fin de garantizar que las resoluciones que se adopten fortalezcan los derechos humanos y la autonomía de las personas afectadas. Por lo tanto, teniendo presentes esos artículos, el espíritu de la ley integral, teniendo presente que la ley está pensada a que el mismo juez resuelva sobre todos los asuntos, más allá de que en la actualidad esa regla de competencia todavía no es posible ser aplicada, es claro que se está vinculando los procesos de familia común con la situación de violencia de género, y que por lo tanto debe ser tenido en cuenta. Cuando nosotros entonces atendemos a una mujer en nuestros consultorios, en la defensoría, y la misma quiere iniciar un proceso de familia común, cualquiera sea, es importante consultarle a esta persona si existen denuncias previas de violencia de género, si existen denuncias de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que entablar el acto de preposición, o sea, la demanda de cualquiera de estos procesos, le tengo que dar conocimiento al juez que existe un contexto, que existió un contexto de violencia intrafamiliar, para poder ser aplicados estos artículos. Y por lo tanto, mencionar en el capítulo de antecedentes de los escritos, el expediente al cual me estoy refiriendo, o los expedientes, porque lamentablemente a veces sucede de que no es solamente un expediente de violencia de género, sino que se han dado muchas denuncias, o reiteradas denuncias, y dio lugar a muchos expedientes de violencia de género, y por lo tanto debo nombrar los antecedentes. En general, el proceso de violencia de género o violencia doméstica es anterior a cualquier otro proceso de familia, porque con la denuncia muchas veces se da la separación, ¿verdad?, de esa pareja, y por lo tanto antes no existía una regulación respecto a los menores hijos o un proceso de divorcio. Pero puede suceder también que nosotros ya hayamos iniciado un proceso de familia común, y en el medio sucede una situación de violencia de género, y se establezca unas medidas cautelares, donde ahí entiendo yo que es nuestra obligación como defensa de esa mujer, y a los efectos que se puedan aplicar estos derechos, denunciar el hecho nuevo, que es la situación de violencia de género, y mencionar el expediente que dio lugar
a través de esa denuncia. Ahora bien, si tenemos un expediente de familia común, o vamos a iniciar un expediente de familia común, donde existen medidas cautelares vigentes, o sea que en la actualidad existen medidas de prohibición de acercamiento, de comunicación, relacionamiento, o cualquier medida de los artículos 64 y 65, entiendo que debe aplicarse, y nosotros como defensores tenemos la obligación de hacer cumplir lo establecido en el artículo 8 de la ley 19.580, que son los derechos de las mujeres en los procesos administrativos y judiciales. Es un elenco bastante amplio de derechos, pero me parece importante mencionar algunos de ellos que son los que van a afectar y los que tenemos que considerar en los procesos de familia común. Dentro de ellos tenemos del artículo 8 el literal H de la ley, lo voy a leer así es más claro, el cual establece que la mujer tiene derecho a no ser desvalorizada en su testimonio en base a estereotipos de género. Este artículo entiendo que es importante, por ejemplo, cuando en los procesos de familia común se procede a la prueba testimonial. El tipo de pregunta que nosotros vamos a hacerle al testigo, ¿verdad? Las preguntas que se le realiza al testigo, la forma de describir los hechos en los escritos, tienen que ser en respeto a no desvalorizar lo que la mujer ya denunció respecto a una situación de violencia de género. Y esto aplica a cualquier proceso judicial. Y también controlar que las decisiones judiciales no afecten este derecho de nuestra patrocinada. En segundo lugar, me gustaría mencionar el literal I de este artículo 8, el cual dice a recibir un trato humanizado. Bueno, esto es un derecho de cualquier persona en cualquier proceso judicial, pero en particular este literal termina estableciendo: prohíbanse aquellas acciones que tengan como propósito o resultado causar sufrimiento a la víctima, directa o indirecta, en los hechos de violencia. ¿Cómo llevamos este artículo a un proceso de familia común? En la práctica, lo he visto, sobre todo en los procesos de visitas, o en los procesos de los juicios de tenencia, cuando estamos frente al exceso, por ejemplo, de la prueba pericial. Muchas veces en estos procesos se solicitan pruebas periciales, las cuales no tienen más objeto que causarle un sufrimiento a esa mujer. O sea, someter a la mujer a una pericia en la cual va a tener que volver a relatar todos los hechos de violencia vividos, y claramente reconozco la validez de la prueba pericial para cualquier proceso y el derecho que tiene cualquier persona a poder solicitarla. Ahora bien, esa prueba, como toda prueba, debe tener un objeto, y debe ser fundada a los efectos de probar hechos, para comenzar, no controvertidos, y que tengan, una importancia respecto al proceso de autos. Lamentablemente me ha pasado en muchos procesos de familia que las pericias son utilizadas a los efectos de revictimizar a la mujer, a los niños, niñas y adolescentes. Y también tenemos que tener presente que en los expedientes de protección hay una prueba pericial, hay un informe de evaluación de riesgo. Y ese informe de evaluación de riesgo tiene consideraciones que muchas veces pueden ser importantes como medio de prueba en otros procesos de familia. Por lo tanto, si yo tengo un informe de evaluación de riesgo en el proceso de protección, donde, por ejemplo, se señala que no hay riesgo en las visitas del agresor, el agresor podría solicitar esa prueba para ser incluida en el proceso de visita. Y no es necesario volver a someter a las partes a una prueba pericial. También puede tener, obviamente, consideraciones que también favorezcan a la víctima en su pretensión, o a cualquiera de las dos partes, pero es importante poder traer esa prueba al proceso y que no sea necesario volver a someter a las partes a una pericia. Y por último, el literal J, el cual establece el derecho a la no confrontación de la víctima con el agresor. En este caso, en los procesos de protección,
lo vemos cuando asistimos a una audiencia de violencia de género, el agresor entra por una puerta del juzgado, la víctima por otro, si es posible, en la audiencia no se le toma declaración en forma conjunta, ingresa primero uno, primero en otro, que es en respeto a este derecho. Ahora bien, les pongo un ejemplo que me pasó en la práctica, que es bien ilustrativo. En una denuncia de violencia de género, bueno, fue una denuncia grave de violencia, inclusive física, en la cual el agresor termina formalizado por las lesiones que le practicó a la víctima, y luego de reiterados incumplimientos de las medidas cautelares, se convocó una audiencia, me acuerdo, un día lunes, en la cual se establece el monitoreo electrónico, la tobillera, para ese caso específico. Cuando termina esa audiencia donde se establece la tobillera, la protección, se intima al agresor al cumplimiento de las medidas y demás, se da el testimonio a Fiscalía para que investigue el posible desacato, con la víctima habíamos iniciado el proceso de divorcio, y a fines de esa semana, el día jueves, teníamos la audiencia de divorcio. Mi defendida estaba muy nerviosa respecto a esa audiencia, me consultaba qué iba a pasar en esa audiencia, si iba a tener que ver al agresor, si los testigos iban a tener que declarar en frente de ese agresor, y ahí me di cuenta, digo, la importancia de darle seguridad, de darle certezas a la víctima, y cuando me consulta respecto a esa situación, digo, en principio me parecía ilógico que un lunes tuviéramos esa audiencia donde se establecieran esas medidas, y el día jueves el mismo Poder Judicial que emana las medidas cautelares y que obliga al agresor a cumplir las mismas, sea la institución que luego someta a la víctima a estar en un mismo despacho, por ejemplo, que su agresor. Entonces, bueno, estudiando la ley de género fue que encontré, obviamente, el principio de no confrontación y su aplicación en un proceso de familia común. Y llegada a esa audiencia, solicité la palabra en la audiencia preliminar, le solicité a la juez, que no era la misma jueza que estaba atendiendo el caso de la violencia de género, que en base al principio de la no confrontación, al derecho de mi víctima, que es un derecho irrenunciable, de la no confrontación, entendía que la audiencia preliminar del divorcio se debía instrumentar de tal manera en la cual no se afectara este derecho. Se dio la vista a la contraparte no se opuso, y la jueza dio lugar a respetar este literal. Y se desarrolló la audiencia preliminar de una forma tal que las partes no tuvieron que confrontar, y por lo tanto se respetó el derecho a la víctima a no tener que cruzarse o ver al agresor, y no ser obligada por el mismo Poder Judicial a ser sometida a esa instancia. A partir de ahí, siempre que tengo un expediente donde hay medidas cautelares, denuncio la situación y solicito a la juez que aplique la no confrontación a los efectos de que pueda desarrollar la audiencia en base a este principio, y claramente cumpliendo con las obligaciones y la legalidad correspondiente que prevé el Código General del Proceso respecto a la audiencia. Por último, para ir terminando, respecto a los procesos de familia común, me parece importante. Respecto a los procesos de visita, ya vimos alguna situación. Es claro que si al momento de la aplicación del artículo 67 de la suspensión de visitas, si ya había un régimen de visitas establecido judicial, debemos solicitar un libramiento de oficio o agregar un testimonio en ese expediente de visita a los efectos de la suspensión de las mismas por justa causa, a los efectos de que luego el agresor no denuncie un incumplimiento de las visitas. En caso de que no exista expediente de visitas y se proceda a la suspensión de las mismas, yo entiendo que lo que se le está suspendiendo es el derecho a ese progenitor de poder entablar un proceso de visitas en base al derecho que le atribuye la patria potestad. Es una suspensión de este derecho. Por lo tanto, mientras estén suspendidas las visitas, entiendo que tiene la imposibilidad de solicitar visitas judicialmente. En caso de que entable el proceso de visitas, creo que correspondería como defensa plantear una excepción de falta de legitimación, informando a la sede que existe una suspensión de los derechos de visita en el expediente de violencia de género. Y bueno, una vez que se venza esa suspensión,
el progenitor podrá iniciar el proceso de visitas que corresponde y entablaremos la defensa que corresponda respecto a esas visitas. Proceso de alimentos. En los procesos de alimentos me parece importante destacarles lo que establece el artículo 6 de la ley 19.580, literal E, en el cual dice que define la violencia económica y establece que un tipo de violencia económica es el no pago contumaz de las obligaciones alimentarias. Desde los consultorios del SED y de Defensoría, y me imagino que a todos los profesionales, estamos cansados de tener sentencias de pensiones alimenticias que después nunca podemos efectivizar el cobro. Sabemos que existen obligados, los cuales obstaculizan voluntariamente el cumplimiento de las pensiones alimenticias, cambiando de trabajo, trabajando en negro, renunciando, haciendo acuerdos con sus empresas para cobrar menos, y que por lo tanto la retención sea afectada. Yo creo que en esos casos, y si estamos frente a un pago o sea, un incumplimiento contumaz de esta obligación, corresponde la denuncia de violencia de género respecto a la mujer, a la administradora, si es que ese incumplimiento está destinado a un control económico, si está destinado a una situación, ¿verdad?, de violentarla en su autonomía, en su independencia económica, pero también denunciar porque está ejerciendo violencia sobre sus propios hijos. Es una violencia de género respecto a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de esa pensión, y por lo tanto, tiene que entablarse un proceso de protección correspondiente. Por último, ver el proceso de divorcio, que el artículo 72 de la ley 19.580, en el numeral modifica el artículo 148 del Código Civil, numeral 3, estableciendo como la causal es de divorcio, sedicias e injurias graves, la cual puede ser acreditada por una cuestión de la violencia basada en género y el abuso sexual contra hijas e hijos de la pareja, lo cual representa una injuria grave y por lo tanto puede acreditarse esta causal para el divorcio. Con esto estaría terminando la mención y lo que es la relación de la violencia respecto a los procesos de familia común. De nuevo agradecer al Centro de Estudiantes, ahora quedaré abierta a las preguntas que quieran realizar. Entiendo fundamental estas instancias de intercambio y de análisis de estas nuevas normativas y de esta nueva problemática que nos tenemos que enfrentar día a día en el ejercicio profesional. Es importante como operadores de la justicia entender que la violencia intrafamiliar o afectiva se da en el ejercicio de abuso de relaciones inequitativas de poder, que están históricamente establecidas en nuestra sociedad, donde si bien estamos atravesando un camino a quitar esta legitimidad y naturalidad del ejercicio de la violencia, el derecho de familia, si bien en los últimos años se ha ido adecuando a una realidad social, y se ha ido adecuando, otorgando derechos humanos fundamentales a las personas más postergadas, entiendo de que todavía en la actualidad encontramos normas del derecho de familia, las cuales son contrarias y discriminatorias respecto a la situación de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes. La familia está regulada y protegida como un entorno protector básico, desconociendo muchas de las normativas del derecho de familia, que lamentablemente la realidad en nuestro país es que la familia es el principal lugar de mayor exposición y de peligro y vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Las leyes nacen de claramente un proceso histórico y que nosotros como operadores de justicia tenemos que garantizar que tanto la legislación como la justicia no sea otra cosa que hacer posible los derechos humanos de las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias Carolina, gracias Virginia. Si les parece, antes de irnos aprovechamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Nosotros teníamos algunas que quedaron colgadas en el chat, aprovecho a hacerlas mientras llegan las nuevas. Tenemos una pregunta de Victoria que dice si tienen alguna opinión sobre el llamado síndrome de alienación parental, que no es reconocido por la comunidad científica, pero entra en el ámbito jurídico como recurso, usándose para que no se escuche a los niños y las niñas en el proceso y minimizar la violencia doméstica en caso de que la hayan, para definir un ejemplo de tenencia.
Ahí te sacamos el mute, Virginia. Ahí está. Y ahora sí. Bien, a ver, yo parto de, no voy a ser objetiva en esto, yo parto del hecho de que el síndrome de alienación parental es un disparate. Entonces digo, no soy objetiva, lamento no poder darles una visión contrapuesta. Sería el primer síndrome donde quien eventualmente lo sufre no lo padece y lo padece otro. O sea, si yo tengo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la que tiene SIDA soy yo, no mi hijo. En este caso, si hay un problema de manipulación entre los adultos, no puede ser el niño el que padezca la enfermedad, es un problema entre los adultos. Serán formas de manipulación entre adultos. El niño lo que tiene es, como todos, instintivamente, en nuestra más, la parte más elemental de nuestro cerebro, tenemos todos los recursos para sobrevivir. Por eso cuando tenemos miedo, parece que dejamos de respirar, se nos agita el corazón, estamos prontos para disparar, para salir corriendo, se nos erizan hasta los pelos como si fuéramos un lobo a punto de atacar. Hoy vieron que estoy para los ejemplos raros, no jurídicos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que dice es, ahora hay que sobrevivir. Para el niño funciona exactamente lo mismo. El niño tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir al caos entre papá y mamá, sus dos afectos. Padres, progenitores, para hablar en lenguaje inclusivo y no hablar de padre y madre. Progenitores que no están cumpliendo su rol de protección, de afecto, de escudo frente a la vida. Entonces, ¿con quién se va a alinear el niño en esa supervivencia? Con quien le dé las mayores garantías, con quien haya generado un vínculo más estable. Entonces, va a suceder que cuando, y lo he visto, lo veía en los procesos de visitas, cuando está con mamá, está alineado con mamá. Y cuando está con papá, está alineado con papá. Y va a aprender a sobrevivir en ese campo de batalla, de tal suerte que no le va a contar a mamá lo que vivió con papá, ni le va a contar a papá lo que vivió con mamá. Porque de otra manera está en riesgo su propia supervivencia. Si no se generaron vínculos intensos con alguno de los dos, sea con mamá, sea con papá, no se va a pretender que ese vínculo se refuerce en la época de caos. En ese momento el niño se va a tener que replegar a lo único que conoce, que le da certeza. Ahora, decir que un niño, porque dice, yo no quiero ver a papá, y no puede dar razones, es pedirle a un niño que actúe como adulto. Es una forma adultocentrista de valorar a los niños. El niño tiene que sobrevivir. Enfrentarse a su mamá, que es lo que le da certeza, le va a generar un costo que no está dispuesto. ¿Qué es necesario? Bueno, es necesario destrabar ese conflicto. Pero yo como juez no me voy a poner a diagnosticar ningún síndrome. Ni ese, ni la esquizofrenia, ni voy a decir este es esquizofrénico, este otro, porque yo no soy médico. Y ese síndrome no está reconocido en ningún manual de psiquiatría. En ninguno. Entonces, ¿tendré una madre manipuladora o tendré un adulto, un varón manipulador? Pero entonces tengo problemas con los adultos, no con el niño. Tendremos que ver cómo hacemos, y ese proceso va a llevar mucho tiempo, cómo hacemos para que el niño pueda tener un vínculo sano con uno y un vínculo sano con el otro, independientemente de la enfermedad que existe en el vínculo entre los adultos. Pero yo no puedo decir que es el niño el que tiene el problema. A mí eso me rechina. Los que tienen el problema son los adultos. Uno ejerciendo violencia, el otro recibiéndola, y el niño como víctima de todo ese caos donde sus adultos referentes, a quienes más quiere, están comportándose como bestias. Y feo todo este planteamiento. Pero a mí me resulta lesivo terminar diciendo este niño sufre. No, el niño no sufre de nada, el niño está sufriendo de una familia disfuncional.
Entonces, tenemos que resolver la situación entre los adultos para ver cómo llegamos a los niños. ¿Se utiliza en juzgados? Sí. ¿Lo utilizan algunos colegas? Sí. ¿Hay sentencias con síndrome? Sí. Hay. Lamentablemente hay. Porque es más sencillo echarle la culpa al niño que ponerse a ver qué es lo que está pasando con los adultos. Esa es mi opinión, pero ya les digo, no puedo ser tan objetiva como para decirles, esta es la otra cara de la moneda. Para mí es un disparate. Perfecto, Virginia, muchas gracias. Pasamos a una segunda pregunta que nos quedó, que es de Carolina Sánchez, y ella consulta si, en caso de que la víctima sea un hombre que esté sufriendo de violencia psicológica, patrimonial y sexual, pero no lo nota, si un tercero denuncia a la mujer, si él podría llegar a quitar esa denuncia. No te estamos escuchando, tenés que desilenciar el micrófono. Ahí, a ver. ¿Prefiere contestar mejor? Que es... ¿Caro? El tema para Ahora aprovechar sí. este tiempo... Ahora. Perdón. Sí. No, estaba bloqueada en el audio. Si un hombre es víctima de violencia sexual, la pregunta, y si alguien denuncia, si él puede retirar la denuncia. Sí, la pregunta lo que dice es, en caso de que esté sufriendo violencia psicológica, patrimonial y sexual, pero no lo nota, si alguien hace la denuncia a la mujer, si él tiene la posibilidad de quitarla. Y ella comenta que tiene la duda porque ha visto que en otros procesos de violencia pasó eso. Sí, en verdad entiendo que sobre todo cuando la denuncia es de un tercero, se debe escuchar a la víctima directo, sea en el caso de las mujeres se va a aplicar la ley 19.580, en el caso de los varones se va a aplicar la 17.514, y en ese caso se escuchará a la víctima respecto a cuál es el cumplimiento de la autonomía de la voluntad, y entender cuál es su voluntad respecto a tener medidas de protección o no tenerla. Entiendo que también por el rol y por el objetivo de prevención y de protección, también los jueces tienen atribuciones a evaluar si, más allá de la situación concreta, de esa voluntad, si esa voluntad claramente no está viciada por la propia violencia que padece esa persona, y por lo tanto mantener las medidas. Pero sí, siempre de cualquier víctima puede solicitar el levantamiento de las medidas, y será evaluado su voluntad y su consentimiento. Y respecto a la pregunta anterior, comparto en totalidad con lo que dijo la doctora Ginares, y que también el síndrome de alienación parental es lo que se ha utilizado como forma de dejar de la impunidad de los delitos, sobre todo los sexuales, ¿verdad? Y forzar a las víctimas de estos delitos a la revinculación con su agresor, lo cual no está recomendado por ninguna disciplina que trabaje en la temática, y ha sido utilizado como esa forma de impunidad, lo cual me parece aberrante, y como decía, la ciencia determina que el síndrome de alienación parental no está comprobado científicamente, por lo tanto es hora de descartarlo en la utilización de los procesos judiciales. Perfecto, Caro, gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Andrea que consulta, en el caso de incumplimiento de pago de la pensión alimenticia, y como lo dijo la doctora Camilo, a que se dé inicio al trámite del pago con tumas del mismo. ¿Cuál sería la sede competente para intimar al denunciado el pago del incumplimiento? Bueno, respecto a eso, entiendo que va a ser la sede, la competencia del proceso de familia, en la cual donde se fijó esa pensión que uno va a proceder a intimar. Lo que
entiendo que establece el artículo 6, es que una vez que tenemos esta intimación o este incumplimiento comprobado, ese incumplimiento que tenga la característica de ser contumaz como solicita la ley, se van a abrir diferentes posibilidades. Y yo entiendo de que se puede dar, más allá de lo que es el embargo, las consecuencias civiles, las consecuencias penales por la denuncia, ¿verdad?, del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, además de esas vías que teníamos tradicionalmente hasta la Ley Integral de Género, se abre otra posibilidad, que es denunciar ante el juzgado de familia especializado la violencia económica padecida por ese pago, por ese incumplimiento en la obligación alimentaria. Bien, después tenemos... Hay solo una cuestión. Tenemos que partir de la base, perdón que me meta así violentamente, que el 19.580 pensó que iba a haber un juzgado para todo. Exacto. Entonces, al armar la estructura así, no pensaba en que iba a haber movimientos de juzgado a juzgado. En el interior, si hay un multimateria que tiene todo lo civil, tal vez esto no se da tan caótico. En Montevideo puede pasar que estén presentando en el juzgado, yo todavía digo en mi juzgado, porque yo dejé mi corazón en familia, en el juzgado se presente una intimación de pago de pensión alimenticia y yo busco los antecedentes y digo, pero yo nunca fijé pensión alimenticia acá. Lo que está fijado es en el especializado. Y tal vez el especializado pueda considerar que no tiene por qué intimar pago ni nada, porque en realidad fue la competencia de protección de urgencia que tuvo en su momento. Entonces vamos a estar los dos juzgados mirándonos uno al otro a ver quién toma la posta. Yo creo, pero es lo que me pasaba a mí en mi juzgado, que no quiere decir que ocurra, pero hay que tenerlo en cuenta. Si yo me presento en el juzgado de familia común con un testimonio de lo que se actuó en el especializado, me puedo presentar a pedir el proceso de alimentos diciendo yo ya tengo una provisoria fijada. No preciso que me fijen otra provisoria porque tengo la provisoria fijada en el especializado, pero no la está cumpliendo. O me puedo presentar directamente a decir, tengo uno provisorio fijado al amparo de la ley de violencia basada en género, pero no me alcanza. Entonces vengo a pedir la modificación de esa pensión. Pero es un hecho que tiene que entrar al otro juzgado, que en realidad no debería ser otro, debería ser el mismo, pero bueno, tiene que entrar al juzgado de familia para que yo me entere que que la violencia también se ejerce por vía patrimonial. Y yo por eso rescato tanto, ejercí la profesión durante muchos años e insisto, que uno tiene que dar esos elementos al juzgado. Hay infinidad de casos, y sé que hay ex compañeras del juzgado de familia prestando atención a esta charla, porque son unas dulces tremendas, que yo en los divorcios preguntaba, ¿hubo incidentes de violencia en su casa? No estaba dicho en ninguna parte del escrito, en ninguna. Y la mujer empezaba, sí, la verdad que sí, me acuerdo que me tiró las cosas para afuera. No me pegaba, solo me rompía los platos, me tiraba la comida. Eso tiene que estar, porque explica el contexto, porque va a explicar por qué tal vez las riñas y disputas nadie las presenció. Porque no había riñas. Porque para tener riñas y disputas tiene que haber dos personas que se sientan iguales. Y cuando hay asimetría de poder, hay uno que discute y otro que se calla. Entonces es necesario, por eso yo decía, el contexto de lo que vienen a pedir al juzgado tiene que estar reflejada la historia de esas personas, con un testimonio de lo que pasó antes, lo que planteaba la doctora Camilo muy inteligentemente, el informe de riesgo. Puede entrar a otro expediente y yo tenerlo como un elemento más. Porque eso no podemos compartimentarlo como que aquello es del especializado y yo soy otro expediente y no sé qué. No, es la historia de una persona la que tenemos que valorar. Gracias. Gracias, Virginia. Tenemos una consulta más sobre el informe de riesgo y dice, ¿cómo se explica que el informe de riesgo tenga lugar luego de vencidos los plazos de las audiencias que preceptivamente regula la ley 19.580?
Bueno, un poco es lo que sucede en la realidad, como bien decía la doctora, la ley está pensada en base a la creación de juzgados especializados, a institutos técnicos especializados, a defensorías públicas especializadas, pero lo que sucede es que lamentablemente, por la falta de presupuesto, vemos que no se puede cumplir muchas veces con lo previsto en la normativa. Una de esas consecuencias es el informe de evaluación de riesgo. Muchas veces creo que la realidad del interior del país, por lo menos donde yo ejerzo, es que lamentablemente no contamos con el informe, muchas veces previo a la audiencia, porque no hay personal, porque el equipo multidisciplinario de SACE está saturado de casos, saturados de informes, como esto que venía diciendo, de que han aumentado mucho la cantidad de denuncias, la cantidad de procesos, y en esas 72 horas no es posible la realización del informe por falta de recursos humanos. Y no, muchas veces, por más que uno tenga la voluntad o que la sede tenga la voluntad, no es posible poder llegar con ese informe. En verdad, igualmente me parece súper valioso que ese informe exista, si es ante la audiencia mejor, y si no, en otra etapa del proceso, solicitarlo con urgencia, y bueno, en general después que sucede la audiencia nos dan vista de ese informe, y luego en esa vista evacuaremos si es necesario aumentarla según el riesgo que se valore, solicitar nuevas medidas cautelares o solicitar otro tipo de petición diferente a la que solicitamos en audiencia, trabajando a ciegas, como quien dice, o para los operadores de la justicia es fundamental contar con ese informe. Lamentablemente trabajamos a ojo por ciento, uno más o menos con la práctica va viendo, y ya nos miramos con la jueza y capaz que, bueno, más o menos vemos si es riesgo bajo, medio, alto, pero es claro que no es nuestra función. Y es importante en la audiencia contar con todos los elementos. Pero sí, lamentablemente creo que es una realidad de la mayoría de la situación del país, en los cuales los informes de riesgo no están prontos antes de la audiencia. Perfecto, Caro, gracias. Pasamos a la última pregunta. Virginia, nos consultan si dentro de un expediente en procesos de familia común se puede denunciar y argumentar sobre la violencia patrimonial, y en tal caso si se debe formar una pieza por separado. A ver, volvemos a la ficción, digamos, no la ficción. Lo que debió ser era solo un juzgado. Como no estamos en un solo juzgado y tenemos competencia en Montevideo y Pando de especializado en violencia, y en el resto del país hay un corrimiento de la competencia actualmente a los juzgados penales, atendiendo lo que sería la situación de riesgo, podemos llegar a tener como dos temas tramitando independientemente. Si yo voy a plantear, por ejemplo, desde el reconocimiento de una unión concubinaria hasta un divorcio, y hay elementos de violencia de género de cualquier índole, hay que argumentarlo. Es parte de los hechos que deben ser alegados y probados. Perdón, yo digo debe ser, y parece que le estoy dando órdenes a los abogados, no es mi intención tener ese atrevimiento. Lo que digo es que si no entran al expediente, no hay manera de que yo los traiga. El principio iura novit curia es, yo tengo que saber el derecho, pero los hechos me lo tienen que traer las partes. Hay hechos que en familia se van a colar porque el testigo viene y dice, no, yo no lo veo más desde aquella vez que le pegó, o desde aquella vez que pasó aquello, porque a veces el testigo dice algo y a uno empieza a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, le prendió fuego el fondo, le quemó, le mató los perros, y uno dice, pero ¿y dónde estaba todo eso en el escrito? Entonces sí se puede argumentar. Si yo estoy en un proceso como le pasó a un compañero en laboral, un juez laboral, que estaba en una audiencia, fíjense la anécdota, él estaba en la regulación de honorarios del abogado contra su ex patrocinada, que había sido su pareja. Y cuando están en la audiencia de regulación de honorarios, ella le dice que se siente muy presionada porque él la vive molestando.
¿Qué tiene que ver, me dirán ustedes, la violencia basada en género con la regulación de honorarios? Pero se coló el hecho en el proceso y ese juez, muy formado en la materia, tomó una decisión de imponer medidas basada en la ley de violencia 19.580 y mandó un testimonio a la justicia especializada. Y él siguió con la regulación de honorarios. ¿Se entiende? O sea, como es una ley de orden público, yo puedo estar en el Ministerio de Trabajo pidiendo una conciliación y tener que decirle al funcionario que está ahí, la persona que está en la puerta esperándome era mi pareja, me acosaba en el trabajo y está esperando, ¿me entienden? No tiene por qué ser el expediente que tenga como nombre ley de violencia basada en género. Esto es mucho más omnicomprensivo. Si nos vamos a tener el viejo esquema del objeto, el proceso, no sé qué, no sé cuánto, nos vamos 500 años para atrás. Esto es, aprendamos a mirar dónde está la violencia, porque lo digo con pasión, es el principal problema que estamos teniendo en el país. Más que el coronavirus, y si escucha el ministro Salinas me va a querer exiliar. Pero la violencia que sufren en la casa, o sea, yo llego a mi casa, cierro la puerta y estoy tranquila, que ya no me pasó nada en la calle. Hay muchísimas personas que cuando llegan a su casa empiezan a tener miedo. Eso es tan grave, es tan profundo, destruye tanto la psiquis de un niño. Es como si podáramos una planta y le cortáramos hasta las raíces. Anulamos a un ser humano. Un ser humano que vive bajo miedo constante es un ser humano al que le estamos cercenando todas sus posibilidades, todo su potencial. Y como las mujeres en esa asignación estereotipada de género somos las transmisoras de cultura, cuando sufrimos violencia en nuestros hogares, enseñamos a nuestros hijos a tolerar y dejamos de ser cuidadoras y dejamos de enseñar a cuidar. Por eso ustedes habrán visto procesos donde, como si la mamá sufrió de violencia, no pudo cuidar a sus hijos de la violencia. Es que no aprendió a cuidar, porque nadie la cuidó. Entonces, es como una cosa que se va repitiendo. Pero como para no irme por las ramas, porque como verán esto me encanta y podría estar horas hablando, no importa dónde ustedes están planteando el tema, si hay violencia la tienen que poner de manifiesto. Y para eso formular la pretensión. Bueno, esto estamos discutiendo, pero yo quiero testimonio para allá. O esto estamos discutiendo algo, pero yo quiero que tal. El juez tendrá que fundamentar por qué no lo hace y ustedes tendrán los recursos para que alguien más revise lo decidido. Pero no puede quedar en compartimientos estancos porque la persona es una sola y su derecho a vivir una vida libre de violencia la ampara, la protege, la persigue en todos los ámbitos en los que se desempeñe. Bueno, para finalizar con el taller, en principio, agradecer este espacio de formación y reiterar lo importante que es contar con expertas y realizar estos talleres de formación para mejorar la calidad del programa. Pedir perdón si faltó leer alguna pregunta, habían muchas y muchos comentarios, y creo que seleccionamos algunas que fueron necesarias y que vamos a seguir trabajando en este tema para poder seguir también planteando cuestiones. Así que está buenísimo poder tener estos espacios y bueno, agradecerles a las expertas, creo que fue clarísimo y fue muy aprovechable. Invitar a todos los participantes a estar pendientes de las redes para poder seguir participando de los próximos talleres y las próximas actividades del Centro de Estudiantes. Y en general agradecerles, la verdad, buenísimo ambas exposiciones. Perfecto, entonces vamos cerrando por acá y gracias a las dos nos vemos en los próximos talleres.